Antes de empezar vamos a orar entonces, ya he solucionado este problemita, espero que me vean. Aquí, sí. Em, Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, por tu bendición. Gracias, Señor, por eh, tenernos hasta este día acá conectados. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, por todas las bendiciones que tú nos das, que tú regalas y derramas sobre nuestras vidas. Queremos traer nuestro corazón, nuestra mente delante de ti, pedirte perdón por nuestro pecado, perdón por cualquier cosa que te haya ofendido, Señor. En el nombre de Jesús queremos entregar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser ahora y siempre, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso. Gracias porque nuestra confianza, nuestra seguridad está en ti, no en el hombre, no en un gobierno, no en un partido, sino en ti. Tú eres el Rey, el Señor soberano sobre nuestras vidas, Señor, y en ti confiamos y en ti descansamos. Queremos entregarte a esta hora todo nuestro ser, Señor, entregarte nuestra vida, entregarte nuestra mente, nuestro corazón. Pedirte, Señor, que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos acompañen hoy y siempre, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor. Y sobre todo te pedimos esta hora, Señor, que tú ilumines nuestro corazón, ilumines nuestra mente para entender tu palabra. Sin tu Espíritu Santo, sin tu guía, nosotros no podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos, Señor, dependemos de ti y necesitamos de ti. Toda la honra y toda la gloria son para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un Amén. saludo entonces a todos los que ya están conectados. Soliman, Sergio, Priscila, Paola, Omar, Lourdes, Roger, Daniel, bueno, Carlos, ahí en Trinidad. Y esperamos que se unan los demás. Bueno, entonces estamos con la lección 2. Estamos con la lección 2. Aquí voy a iniciar la votación como en cada clase y tenemos un minuto en esta vez. Pueden llenarla. Eso es lo que hablábamos recién, es decir, ¿por qué hacemos este tipo de clases? ¿Por qué este tipo de lecciones? ¿Por qué quiero que desarrollen habilidades para leer la palabra? Porque es la palabra la que trae crecimiento. Es la palabra la que trae vida espiritual a cada uno de nosotros. Muchas veces estamos acostumbrados solamente a escuchar. No está mal escuchar. No está mal escuchar sermones, estudiar, eso está bien. Es parte del estudio de la Biblia, pero lo principal, lo ineludible y lo irreemplazable es que ustedes mismos puedan acceder a la palabra de Dios, ustedes mismos puedan leer la palabra de Dios y puedan recibir directamente lo que Dios quiere decirles a través de ello. Y es para eso que estamos haciendo este tipo de estudios. Así que les animo a completar sus lecciones cada semana. Bueno, eh, vamos a continuar muy rápidamente con nuestra lección. Estamos en la lección 2. ¿Cuál es el nombre de la lección? Cómo conocer la Biblia. Cómo conocer la Biblia, que sería incluso más que un conocer general, viene a ser cómo leer la Biblia. Cómo leer la Biblia. Y había 5 formas, ¿se acuerdan? Sí, escuchándola, leyendo, estudiando, memorizando, meditando en ella. Así es, escuchar es una, está bien, leer ya es algo más personal, estudiar es algo más personal, memorizar es algo más personal y meditar en ella es algo más personal. Entonces, esa es la idea, eso es lo que vimos el pasado
viernes. ¿Y por qué? Hemos visto para prepararnos para el servicio, para santificar nuestras vidas, para obedecer y cumplir la voluntad de Dios y para conocer a Dios profundamente. La Biblia es suficiente. ¿Alguien se acuerda qué significaba que la Biblia es suficiente? ¿Suficiente para qué? Es suficiente, pero no se necesita nada más. Es todo lo que el creyente necesita para Así es. Para dos cosas, para el creyente, todo lo que necesita para crecer en la fe, para ser santificado, para ser edificado. Y para el no creyente es suficiente para traer salvación. Entonces, eso es suficiente. No necesitamos nada más, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y porque la Biblia, al ser la palabra de Dios, trae vida y trae verdad. Entonces hemos visto que hay que escucharla porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos dado algunos consejos. Hemos dicho que hay que leer y hay que estudiar. Ahí hemos recomendado algunos recursos de la Biblia. Hemos visto que hay que meditar en la palabra de Dios. No meditar en la nada, no meditar en nosotros mismos, no poner nuestra mente en blanco, sino más bien llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pensar en la escritura, pensar en el pasaje, orar a Dios para una mayor comprensión y una mejor aplicación a nuestra vida, ¿no? Hemos visto también este versículo acerca de confesar al Señor. Entonces, hasta este punto, hemos visto en la lección 1, una introducción a la Biblia, qué es la Biblia, por qué debemos estudiarla, porque es la palabra inspirada por Dios. Una vez que estamos seguros que es la palabra inspirada por Dios, pues ahora estamos viendo ahora cómo estudiamos, cómo conocemos esa palabra inspirada por Dios. Y no hay otra manera que escucharla, que leerla, que memorizarla, que meditar en ella. Así que ahora vamos a pasar al proceso de estudio de la palabra de Dios, al proceso de estudio de la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que ustedes han visto en su cuaderno es la preparación, la preparación. ¿Qué debemos hacer antes de acercarnos a la escritura? Primera Pedro 2:1-2. ¿Alguien lo llenó? No le vamos a pedir a Daniel que está manejando, se puede chocar, así que le vamos a pedir a alguien que esté ahí con su cuaderno. Gracias, Pablo. ¿Ah? Alguien que esté con su cuaderno a mano. Sí. A ver. Primera Pedro 2:1-2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, ¿no? Y lo primero que bueno, deberíamos hacer es orar. Eso ¿No es dice cierto? todo, Y el 1 y desear. 2. No, el 2 mejor dicho, el 1 no lo ¿El leí. 1 qué dice? Despojarnos de toda malicia, de hipocresía, envidias, bueno, en el 2 ya dice buscando la leche espiritual no adulterada, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué podemos concluir del versículo 1? ¿Cómo debemos prepararnos? O sea, de la parte 1. Como dice tu diapositiva, con pureza y humildad, ¿no? Despojarnos Pureza de y todo. humildad, confesando nuestro pecado, ¿no? Es lo que acabas de leer en 1 Pedro 2:1. Nos acercamos a Dios libre de todo pecado. Entonces, antes de acercarnos a la palabra, debemos pedir que el Señor perdone nuestros pecados y ser purificados para leerla, ¿no? Es lo que el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba lavando a sus discípulos? Que dio el ejemplo de lavar los pies y Pedro dijo, a mí no me laves. Y luego el Señor dice, Pedro, si no dejas que te lave, no tendrás parte. Pues, láveme todo, dice entonces Pedro, ¿no? Y el Señor le dice, no hace falta que te lave todo porque solamente los pies. Y ese luego es como que da una explicación como que viene a ser también parte de esto, de lo que es confesar el pecado, ¿no? Una vez que ya somos salvos,
No necesitamos cada vez nacer de nuevo, nacemos a la vida espiritual, si es que hemos nacido de nuevo, nacemos una vez en la vida y luego ya necesitamos lavar nuestros pies, purificar nuestra vida, porque el polvo se nos pega, ¿no? El polvo del pecado. Entonces necesitamos confesar nuestro pecado. Y en el 2, en base a Colosenses 1, 9, 10, estamos en la parte 3, en el inciso A, punto 2, ¿no? ¿Alguien que puso ahí? ¿Alguien que llenó? Carlos Navarro. Hola. Paulito. No se escucha. Paulito. Sí, sí. Bueno. William. No se los escucha. Bueno, dice, antes de entrar a la palabra de Dios, debemos orar por sabiduría e inteligencia. Por sabiduría e inteligencia, ¿no? Entonces, necesitamos, en este caso, pureza, confesar nuestro pecado, y necesitamos humildad para venir. No podemos venir a la palabra de Dios y decir, no, yo sé todo, yo no necesito de Dios, sino debemos venir con pureza y con humildad, con pureza y con humildad. Entonces, ese es el primer requisito. Venimos a la palabra de Dios humildes, diciendo, Señor, habla mi corazón. El segundo paso es la observación. El segundo paso es la observación. Aquí la preocupación es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Quién está escribiendo? William, estás marcando la pantalla. No sé qué. Okay. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? Que Gloria apague su micrófono. Sí. Ay, perdón. Ok. Entonces, ¿quién está escribiendo el pasaje? ¿A quién lo está escribiendo? ¿Cuándo lo está escribiendo? ¿Dónde lo está escribiendo? Hay varios, hay varios libros, pasajes donde es muy importante. Es bueno siempre hacernos estas preguntas, pero en particular hay algunas más que otras en que debemos hacerlo. ¿Quién escribe? Pablo, por ejemplo, o quién está hablando en ese pasaje. Puede ser que Mateo está escribiendo, pero está refiriéndose a que alguien está hablando. ¿A quién lo está hablando? ¿Cuándo lo está hablando? ¿En qué tiempo? Por ejemplo, hoy día leía con mi esposa el pasaje de Jeremías 9, cuando Jeremías llora por Jerusalén, y ahí era muy importante saber el cuándo. Entonces ahí veíamos y le comentaba que era cuando ya Israel estaba próximo a ser llevado a la cautividad. Entonces, cuando uno entiende eso, que Israel iba a ser destruida por los babilonios, que el templo iba a ser destruido, que la gloria de Israel se iba a ir, uno entiende de mejor manera por qué Jeremías escribe lo que escribe, por qué llora incluso en Lamentaciones, y por qué se le dice el profeta llorón, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, en algunos casos es muy importante el saber cuándo, en qué circunstancia, dónde, también es importante. Palabras repetidas, empezamos a observar por qué en este pasaje, en este libro dice cuántas veces, por ejemplo, en Filipenses 4, regocijaos, 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 o en todo Filipenses, es una de las palabras que más se repite. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, vemos regocijaos, vamos tachando esa palabra.
vamos escribiendo para investigarla. Entonces, eso es observar, es tener la mente de un detective. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Me entienden? Ahí necesitamos ser bien detallistas. Esa es la palabra, la fase de observar. Mientras leemos el texto, vamos observando esos detalles, vamos haciendo anotaciones, ¿no? Y por eso, en ese caso, es muy importante esa técnica de repetir un libro un mes o una semana. Una vez que tenemos la observación, y hemos identificado en la observación el tema clave, las palabras clave, podemos ahí incluso comparar versiones, vamos a ver en unos momentos. Entonces pasamos al paso 3, que es la interpretación. Y acá lo que nos interesa es qué significa, qué significó para la audiencia original. Eso es primero. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jeremías cuando escribió acerca de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Mateo cuando hace referencia a Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué Jesús les dijo a eso? ¿Bajo qué contexto? ¿No? Eso es interpretar. El primer paso, ¿qué quiso decir el autor original a su audiencia original? ¿Qué le quiso decir Pablo a Timoteo, Jesús a sus discípulos, Jeremías a Israel, David a Israel? ¿Me entienden? Moisés al pueblo. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué contexto gramatical? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el significado de esta palabra que parece aquí importante? ¿Qué es buscar? ¿Qué es el reino? ¿No? Y a veces también es importante, ¿cuál es el género literario? ¿Es una poesía? ¿Es una parábola? Ah, a veces la gente quiere sacar de las parábolas muchas enseñanzas. Y por ejemplo, una regla de interpretar una parábola es que una parábola tiene una enseñanza principal. Y no podemos sacar muchas doctrinas o muchas enseñanzas. Ahí caemos en la alegorización, es decir, empezar a buscar significados que el autor no quiso decir. ¿Me entienden? Entonces es importante en la interpretación conocer el contexto, ¿no? Es lo mismo que si queremos saber una carta que hemos escrito a alguien o queremos leer una noticia, es mejor leerla toda la noticia o toda la carta. Si solo sacamos una partecita, es muy probable que la vayamos a distorsionar. ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo digo, estoy poniendo este ejemplo y digo, algunos piensan que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, porque no la conocen, porque no la valoran. ¿Ven? Pero si ustedes solo sacan y cortan esa parte y yo dije, no es la palabra de Dios. Aquí el hermano está diciendo que no es la palabra de Dios. Pero yo no dije eso, estaba poniendo un ejemplo. Entonces, si ustedes leen el contexto de todo lo que estoy hablando, se van a dar cuenta que es un ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante leer, cuando leemos un libro, un pasaje, leer el contexto inmediato y a veces todo el contexto de la Biblia. Entonces, ¿quién nos da la principal ayuda para interpretar la Biblia? Que han respondido en el inciso C, según 1 Juan 2:27. ¿Alguien rápidamente, por favor? Nos dio el Espíritu Santo. Ok, ¿qué dice 1 Juan 2:27? ¿Están apagados sus micrófonos? ¿Qué dice? No se escuchó la pregunta. ¿Qué dice 1 Juan 2:27? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Él nos enseña.
la palabra de Dios, porque Él ha inspirado la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo. Y es por eso que solo los creyentes, los que tienen a Cristo en su corazón, pueden leer verdaderamente, entender verdaderamente la palabra de Dios. Amén. Hay una frase que dice, un versículo, Salmo 119, 18. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 119, 18. Muy rápidamente. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Obviamente que está hablando ahí de los ojos espirituales, no solamente de los ojos físicos, porque los tenemos abiertos, podemos leer. Pero si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos espirituales, no podemos ver las maravillas de la ley. Podemos traer al más grande literato. Imagínense, lo traemos a Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, no sé, ¿a quién más? Y le ponemos a leer, a leer la Biblia. Puede ver y puede leer y puede incluso hacer un análisis sintáctico, gramatical, pero no va a ver las maravillas de la ley. ¿Por qué no puede ver? ¿Por qué no puede ver? Porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no es nacido de nuevo. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, creo que si no me equivoco es el 18, dice, porque las palabras de la cruz son locura para los que se pierden. O sea, no van a entender. Pueden entender cosas básicas tal vez, pero no van a entender la palabra de Dios. Entonces a veces nosotros queremos que entiendan, pero el punto es que están muertos en sus delitos y pecados, que están muertos espiritualmente y no van a poder entender como debieran entender. ¿Me entienden? Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Y solo los creyentes, los hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo. Esta semana se hizo mucho revuelo por unas declaraciones del Papa que supuestamente dijo en un documental respecto a la unión legal de los homosexuales, y dijo que ellos también son hijos de Dios. Y aún, me gustaría ver el contexto y cuál es la declaración oficial, pero más allá de eso, es muy común escuchar que todos somos hijos de Dios, o a lo menos en la doctrina católica. Y ni siquiera solamente en la doctrina católica romana. Escuché un gran predicador conocido, un televangelista en la pandemia, bueno, en una entrevista que le hicieron, solo escuché una partecita, un tal Cash Luna, donde también decía, todos son hijos de Dios. Pero si bien todos somos hijos de Dios en el sentido natural, en el sentido que Dios ha creado a todos, espiritualmente no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a los que creen, a los que le recibieron, a los que se arrepintieron, a los que están en sus delitos y pecados, la Biblia dice que son enemigos de Dios, que están muertos, que son hijos del diablo. Jesús les dijo en Juan 12, vosotros sois hijos del diablo. ¿Y saben a quién le dijo eso Jesús? A los fariseos, a los religiosos, a los que se dominaban la Biblia. Ni siquiera era que cometían grandes pecados, como entre comillas, ¿no? Los pecados son iguales, pero pecados más escandalosos, digamos, ¿no? Ni siquiera que eran adúlteros, homosexuales, borrachos, drogadictos, cosas como esas. Otra vez, la arrogancia y otras cosas son igual de pecado, pero a ellos Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿recuerdan? Entonces, no todos son hijos de Dios. Jesús lo dijo. Si no, Jesús hubiera dicho, ustedes son hijos de Dios. Porque ellos dicen, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. No, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué les dijo Jesús en Juan 12 eso? Ustedes luego pueden comprobar. ¿Por qué eran hijos del diablo? Él les da la explicación. Porque si fuesen hijos de Dios, les dice, ustedes escucharían mis palabras y creerían lo que yo les digo, dice Jesús. Les dijo Jesús. Pero como ustedes me escuchan, no me creen, más bien me persiguen, más bien me rechazan, ustedes son hijos del diablo. Eso demuestra que son hijos del diablo.
Porque si fuesen hijos de Dios, el Espíritu Santo les daría testimonio de lo que yo estoy hablando. Pero como son hijos del diablo, no me escuchan. Fíjense qué duro las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A un papa? ¿A un pastor? ¿A un televangelista? ¿O a la Biblia? ¿O a Cristo? ¿Por qué debemos creer en todo caso a la Biblia? Hemos visto en la lección 1. ¿Se acuerdan por qué? ¿Alguien? Vamos. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Exacto. Y es la palabra de Dios. Porque es la palabra inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante, por lo tanto es infalible. Y había una palabrita más, ¿se acuerdan? Autoritativa. Autoritativa, es decir, tiene autoridad. Y ese fue el punto de la Reforma Protestante. Solo la Biblia, solo la Escritura tiene autoridad en la mente del creyente, en la vida del creyente. Es la autoridad para todo asunto de fe y de práctica. Es decir, cómo debemos ser salvos, es la Biblia la que dice. ¿Quiénes son hijos de Dios? Es la Biblia la que dice eso, no un hombre. Por eso lo quemaron a John Huss, un sacerdote checoslovaco, el ganso de Dios, porque él dijo, Cristo es la cabeza de la iglesia, no el papa. La Biblia es la autoridad de la iglesia, del creyente, no la iglesia, y lo quemaron. Bueno, luego Juan Pablo II al 99 pidió perdón por eso, fue hasta Checoslovaquia y pidió perdón, porque fueron tan malos con John Huss que una vez muerto, años después de muerto, desenterraron sus huesos y los profanaron, declarándolo aún más hereje. Y cuando John Huss estaba siendo quemado en la hoguera, él dijo al sacerdote que lo estaba quemando, le dijo, hoy vas a quemar a este ganso, pero en 100 años Dios va a levantar un cisne al cual no podrás callar. Y 100 años después, Martín Lutero se presenta en iglesias, en un convento San Agustino, en Erfurt, y en el momento de su ordenación se tira al piso con las manos extendidas, y debajo del piso estaba el féretro de ese sacerdote que había quemado a John Huss. Y por ironías de la historia, Lutero se presenta ahí, y luego él empieza la Reforma Protestante, precisamente no porque quería rebelarse, sino porque precisamente quería reformar la iglesia. Él quería preguntarse, decir, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué John Tetzel está vendiendo indulgencias a cambio de salvación o a cambio que las almas salgan del purgatorio? Eso no es correcto. Y si el Papa tiene la autoridad para escribir una indulgencia que saque las almas del purgatorio, ¿por qué no hace una sola indulgencia y saca a todos los pobres del purgatorio, si él tiene poder? Esa era parte de las tesis de Lutero. Y él solo quería que le respondan. Él no quería rebelarse, no quería dejar la iglesia. Pero como no le respondieron, y más bien lo excomulgaron, y él tuvo una mayor comprensión de la palabra de Dios, es que ahí se inicia la Reforma Protestante. Ya cuando lo excomulgan, en 1521, él va a comparecer a la dieta de Worms, lo llevan y le dice, él pensaba que él podía ir a obtener alguna clase de respuesta, y le dicen, estaba todos los delegados de la Iglesia Católica Romana y todos los delegados del Imperio Romano. Carlos V lo había llevado prometiéndole que no lo iban a apresar, que solo se presente ahí a declarar. Y cuando él está en Worms en 1521, él clava el 95 31 de octubre de 1517, hace 503 años atrás. Por eso es que la Reforma se celebra el 31 de octubre, cuando él clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Esa era una forma, no era una forma de protesta. En ese tiempo era como una pizarra pública. Tú ibas y ponías algo que querías debatir, y esa era la forma de hacerlo, de invitar a un debate. Y él clavó, pero nadie le respondió. Y unos estudiantes tradujeron sus tesis del latín
al alemán y a otros idiomas, y en 2 semanas recorrían todo Alemania y en un mes recorrieron toda Europa. Justo se había inventado la imprenta medio siglo antes. Entonces, wow, entonces esas 95 tesis, que son 95 párrafos o frases, como la que les mencioné, de que si el Papa tiene poder para sacar mediante una indulgencia, si él tiene poder para sacar un alma del purgatorio, entonces que haga una, que la haga gratis, porque hay gente pobre que puede comprarla, ¿no? Entonces John Texel se presentaba en los pueblos como en Alemania y manipulaba las emociones de los campesinos, de las personas, y decía: no escuchan los clamores de la gente en el purgatorio, ahí está tu abuelo, ahí está tu hijo, ahí está tu bisabuelo, no escuchan, compren las indulgencias, porque con eso querían financiar las obras de la capilla de San Pedro, ¿no? De la Basílica de San Pedro. Y entonces Tetzel, que fue el primer marketinero, dijo: apenas la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. ¿Me entienden? Apenas la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Y eso le indignó a Lutero, y es por eso que clavó las 95 tesis. Y luego en 1521, ya 4 años después, él ya había tenido una comprensión de la palabra. Y él solo quería que le respondan a esas preguntas. Y le dijeron: Martín Lutero, ¿te retractas? Y él dijo, le entró un temor. Yo quiero que entiendan que nosotros ahora podemos diferir incluso entre cristianos, incluso políticamente, religiosamente, y nadie nos hace nada, a lo menos en esta parte del mundo. Pero en ese tiempo era una hegemonía, era todo el imperio político, religioso, era una sola hegemonía. Si tú te oponías a ese monstruo, en el sentido de esa maquinaria político-religiosa, eras hombre muerto, no solo físicamente, sino laboralmente, civilmente, ¿me entienden? No es como ahora. Entonces Lutero por una noche dudó, pidió una noche para pensarlo. En esa noche lo oró, Dios lo fortaleció, tal vez lo veamos en la próxima reunión de esa oración. Y se presentó al otro día. Martín Lutero le preguntó nuevamente: ¿te retractas de todos tus escritos? Y él dijo: no me retracto, a menos que me convenzan por la escritura y por la razón, no me retracto, porque está demostrado que los papas y cardenales se han contradecido muchas veces en el pasado, y no puedo creer. ¿A quién voy a creer? ¿Al que ha dicho A o al que ha dicho B? Por eso solamente mi mente está cautiva a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, esa es la autoridad del creyente. ¿Por qué cuento? Porque ahí nace la Reforma Protestante. Nosotros no seguimos a Lutero, no nace la iglesia cristiana en Lutero. La iglesia cristiana verdadera siempre estuvo desde la era apostólica, ¿no? En otro momento vamos a ver un poco de historia, pero reconocemos lo que Dios hizo a través de Lutero al recuperar la doctrina de la salvación solamente por la fe, es decir, que solo somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y al recuperar la autoridad de la Escritura, que ya John Huss 100 años antes lo había dicho, ¿no? Había dicho: la autoridad es la Escritura, ¿no? Entonces, eso es sola Escritura, esa fue la causa material de la Reforma, sola Escritura. Entonces, nosotros, de la misma manera, enseñamos lo mismo. Es la Escritura la suprema autoridad para el creyente. Está por encima de un papa, está por encima de un pastor. O sea, no es porque, no, solo del papa y los pastores, no. Los pastores, los que enseñan, los que enseñamos, nunca estamos por encima de la Escritura. Nunca. Eso no quiere decir que no hay autoridad en la iglesia local. Hay autoridad, pero nunca por encima de la Escritura. ¿Me entienden? Nunca puede un humano contradecir a la palabra de Dios. Entonces, por eso estudiamos la palabra de Dios, y cuando vamos a la interpretación y decimos qué significa esto, porque estamos convencidos de que Dios está hablando a través de la palabra. Eso es en el paso 3. Entonces, una vez que sabemos que captamos qué es lo que está diciendo el autor original, entonces vamos al punto 4, que es la aplicación. La aplicación. Una vez que sabemos el significado, quiso decir esto, ahora, ¿cómo aplico eso ahora a mi vida? ¿Cómo aplico esta palabra a mi vida?
¿Me entienden? ¿Por qué es importante el paso 3? Porque para no distorsionar el paso 4, para no aplicar o no hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora voy a ganar el bingo. ¿Me entienden? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no sé, ahora me voy a casar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ganar las elecciones. Puedo decir algún incluso candidato. Si leemos el contexto de Filipenses 4:13, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a ver que no se está refiriendo a todo lo puedo en Cristo, todo lo que sea de interés tuyo, sino, si leemos el contexto, es de que Pablo estaba sufriendo prisiones, persecuciones, estaba sin dinero a veces, en aflicción. Por eso él dice antes, sé vivir en abundancia y en escasez. Y luego de decir eso, él dice recién, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando estoy económicamente mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy siendo perseguido por la causa del evangelio, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a fortalecer, Él me va a dar fe para seguir adelante, aún si me persiguen, aún si me va mal, hablando del evangelio. Pero no es para aplicarlo, voy a ganar las elecciones o voy a declarar que algo me va a ir bien, ¿me entienden? Caprichosamente. Entonces, una vez que sabemos, Pablo estaba diciendo esto en un contexto, ahora voy a ver a la aplicación. ¿Cómo aplico a mi vida esto? Y para una clave para aplicar que nos dijo la lección es el PPMP. ¿Alguien lo tiene? Que dice Santiago 1:22, estamos en el punto, en el inciso D. Estamos viendo qué efecto tiene entonces la palabra en mi vida cuando vemos la aplicación. Santiago Santiago 1, 1:22, sí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. así es. Es como decir, no se queden solo en la observación, no se queden solo en la interpretación, no solamente escuchen. Está bien eso, no es que está mal, hay que observar, hay que leer, hay que escuchar la palabra, pero Santiago va y dice, sed hacedores de la palabra. Entonces, en nuestro proceso de estudio de la Biblia, debemos también pensar cómo se aplica, cómo voy a hacer ahora la palabra. Y ahí nos presenta un bonito acrónimo. ¿Se acuerdan qué es la P, la primera P? Ahí está en su material. Tienen que estar cada rato con su material. ¿Pecado que debo abandonar? El pecado que debo abandonar. Eso significa, este pasaje está hablando sobre algún pecado que yo debo abandonar. Si hemos empezado orando por pureza, porque Dios perdone nuestros pecados, pues la lectura de la palabra de Dios es la que nos limpia de todo lo confesamos. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros, que nos hace ver que estamos sucios. A veces a ustedes les ha pasado que se han levantado en la mañana o han comido algo y no han visto que tienen un poco de mayonesa o que tienen una mancha o les ha salido un grano y no se han dado cuenta, y solamente cuando van al espejo dicen, wow, ¿cómo he andado así? No me he dado cuenta. ¿Les ha pasado alguna vez? Seguro que sí, ¿no? Pues bueno, así a veces pasa con la palabra. A veces cometemos pecados de palabra, de pensamiento, de acción, de omisión, y no nos damos cuenta, pero cuando leemos un pasaje, leemos Jeremías, leemos un pasaje que está hablando del orgullo, de la envidia, de la lascivia, o de cualquier cosa, wow, dice, ahora, uy, esto yo hice esta mañana, o no, esto yo hice la anterior semana y no me había dado cuenta. ¿Entiendes? Entonces, la palabra de Dios nos confronta, nos limpia, nos ilumina. Entonces, debemos pensar qué pecado debemos abandonar. La segunda P, ¿cuál es? Promesa que reclamar. Promesa que reclamar. ¿Hay alguna promesa que dice acá? Por ejemplo, si leo y dice, el Señor en esta parte dice, yo aquí estoy todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Señor, vamos a reclamar y decir, Señor, yo quiero que estés conmigo, yo quiero sentir, yo quiero creer. Y esto es reclamar en el buen sentido de la palabra, ¿no? No insolentemente, no irrespetuosamente, sino, Señor, que esta palabra, Señor, se aplique a mi vida el día de hoy. La E. La E. Ejemplo que seguir. Creo que seguir. Ejemplo que seguir. ¿Hay algún ejemplo que debo seguir de este pasaje? Me habla aquí algo la vida de José, la vida de Sansón, la vida del Señor Jesús. ¿Me entienden? Adelante, Sergio. ¿Me entienden? Entonces, ese es el ejemplo. La M. La M. ¿Qué dice la M? Un mandamiento Que obedecer. que obedecer. Un mandamiento que obedecer. ¿Hay algún mandamiento que yo debo obedecer? Dios me está ordenando algo acá, específicamente, ¿no? Por ejemplo, hay pasajes que dice, dejad la ira, dejad la contienda, dejad la amargura, dejad la ambición, la codicia, la avaricia, ¿no? ¿Se acuerdan de algo más que nos habla directamente? Apartaos de toda iniquidad, ¿no? Entonces, debemos decir, este pasaje está hablando algo a mi vida sobre un mandamiento a obedecer. Como hemos leído, como vamos a ver en unos momentos, buscad el reino de Dios y su justicia. Hay una piedra de tropiezo que debo evitar, la última P. Hay algo que debo evitar. Huid, dice la palabra de Dios. Estamos leyendo un pasaje, si no mal no recuerdo, es Efesios 5 o Gálatas 5. Dice, huid de la fornicación. Resistid al diablo, huid. No dice, resiste la tentación, sino dice, en el sentido de la fornicación, no dice resiste, sino huye de las pasiones juveniles también. 2 Timoteo 2:22. Huye. ¿Me entienden? A veces pensamos, no, yo voy a estar acá, voy a resistir, voy a ir a tal lugar o voy a estar con tal persona, le voy a hablar de Dios inclusive, pero si ya sabes que te está tentando, la Biblia dice, huye, porque no vas a poder resistir ese tipo de tentación. Entonces, ¿hay alguna piedra de tropiezo? Si voy a algún lugar, eso va a ser piedra de tropiezo para mi vida. Si estoy con tal persona, me va a hacer tropezar. ¿Me entienden? Entonces debemos evitar eso. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Fue radical en eso. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo es ocasión de pecar, arráncalo. Ahora, sabemos por el contexto que no está hablando literalmente que nos cortemos la mano como el Moto Méndez, digamos. Supongo que de ahí vino la leyenda. Pero está hablando de los radicales, de lo decididos, de lo violentos que debemos de ser en contra del pecado. Entonces debemos evitar toda situación, persona o circunstancia que nos lleve a pecar, porque sabemos cuál es nuestra debilidad y es la palabra de Dios la que nos lleva. Entonces debemos leer así el pasaje bíblico. Me parece muy bien. Hay un pecado que abandonar, hay una promesa que reclamar, hay un ejemplo que debo seguir, hay un mandamiento que debo obedecer y hay alguna piedra de tropiezo que debo evitar. Entonces, esa es una buena manera de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y por último, una repetición. Repetición. Observe, interprete y aplique. Observe,
interprete y aplique. Es decir, repita el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Es decir, aplicamos esta regla a un párrafo, a un versículo, luego seguimos adelante y volvemos a aplicar lo mismo a otros párrafos, a otros pasajes de la Biblia. Amén. Eso es repetición. No sé si hay algo acá que quieren consultar al respecto. En el PPMP, bueno, yo cuando lo había leído en primera, haciendo la tarea, decía en la segunda P, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Promesa que reclamar. Buena la explicación porque yo no lo había entendido y lo estaba tomando de otra forma, digamos, ¿no? Como si nosotros tendríamos la necesidad de reclamar algo, ¿no es cierto? Pero ya me quedó claro. No, sí, es algo que debemos reclamar que está en el pasaje bíblico, en el buen sentido de la palabra, algo que el Señor nos promete, ¿no? Pero no todos por lo general, tendemos a leer y a buscar todos los versículos que nos hablan de promesas, que nos hablan de cosas buenas. Y esa es la característica muchas veces de la predicación de este tiempo en las iglesias. Solo se predica pasajes que hablan de cosas, de promesas, ¿no? De pensamientos de bien, de cosas de grandeza, de prosperidad, de que todo te va a ir bien. Y hay pasajes que hablan de eso, y cuando está ese pasaje, pues hay que aplicarlo, pero también hay pasajes que hablan de obediencia, de dejar pecados, de obedecer mandamientos, de seguir ejemplos, y eso a veces no se predica, porque selectivamente se predica solo las cosas, entre comillas, positivas. Entonces, una ventaja de la predicación expositiva o del estudio sistemático de la palabra es que vamos a poder aprender de todo pasaje, no solamente de una partecita, buscando así pildoritas que solo alimenten circunstancialmente nuestra vida o que nos animen. A veces necesitamos eso. Es lindo escuchar una promesa de Dios cuando uno está desanimado y leer y decir, yo sé los pensamientos que tengo para ti, o leer, nunca te voy a dejar, está bien, pero no siempre es eso. También a veces es bueno escuchar y decir, deja ese pecado, ¿no? Deja la codicia, deja la avaricia, deja la lascivia, ¿me entienden? ¿Y cuando hacemos eso? ¿Cuándo Dios nos va a hablar de esa manera? Cuando leamos todo un libro. Vamos a leer todo Juan, todo Primera Pedro, toda Primera Juan, todo un evangelio. Y ahí vamos a analizar cada capítulo, cada párrafo, y les aseguro que les va a hablar sobre algo. Esa es la idea de leer la Biblia de manera sistemática. Bueno, había otra tarea que tenían que completar y era una observación. ¿Cuál era el pasaje? ¿Se acuerdan? Mateo 6:33, ¿no? Mateo Más, 6:33. más buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo quería que hagamos unos grupos, pero justo ahora estamos limitados por el tiempo y porque no todos están con computadora. Yo necesitaba 2 que estén. Vamos a prepararlo mejor para el otro viernes, pero aquí en la pantalla vamos a hacer un pequeño ejercicio donde quiero que participen. Mateo 6:33, ¿no? Fíjense, yo les hablé de esta herramienta que es
Bible Gateway, o en español, Bible Gateway. Y fíjense que te permite comparar, ¿no? Añadir versiones. Y por ejemplo, una de las maneras de observar, primero oramos y decimos, Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón para que entienda este pasaje. Y decimos, fíjense, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a la Biblia de las Américas, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que es básicamente lo mismo. Acá en la Reina Valera dice más, buscad, y acá dice pero buscad. Por ejemplo, la NBI dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No le quita el sentido, es básicamente lo mismo, y así podríamos añadir incluso una más. Bueno, eso era todo el pasaje. Y luego, para una mejor comprensión, leemos el contexto, ¿no? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces tenemos que empezar a ver, es decir, ¿qué es ese más? ¿Por qué dice más o acá pero? Y empezamos a señalar eso. Y tenemos que leer el contexto. Fíjense lo que está hablando. Todo el contexto es del Sermón del Monte, desde el capítulo 5 en Mateo, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, Dios y las riquezas. El afán y la ansiedad es el contexto inmediato. Ah, este pasaje está dentro de ese contexto. ¿Me entienden? Entonces, esto es algo que quería que trabajemos, pero lástima que no están todos y lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero esa es una manera de observar el texto, es una manera de observar el texto. Empezamos a hacer anotaciones, empezamos a relacionar, a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Busco un diccionario, busco un comentario, ¿me entienden? Y eso es lo que quiero que hagamos la próxima sesión. Bueno,